Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día sensacional. Yo estoy súper emocionada porque hoy les traigo un vídeo que, prepárense, va a generar muchísimo de qué hablar. Y es que Ande Ercel. Sí, la mismísima Ande. La que nos robó el corazón en Amor es Amor, nuestra Eda. Ha soltado una declaración, una bomba atómica. Una declaración que involucra a Kerem Bürsin y, bueno, ya lo van a ver. Agárrense porque esto se pone bueno. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a sumergirnos de lleno en este tema que está incendiando las redes sociales, la impactante declaración de Ande Ercel, que dijo exactamente qué implicaciones tiene esto para el éxito inigualable de Amor es Amor, y por supuesto para esa relación que tanto nos fascinó entre Ande y Kerem. Vamos a analizar cada detalle, desde las palabras textuales hasta las posibles interpretaciones más profundas, pasando por el contexto actual de ambos actores y las reacciones que esta bomba mediática ha desatado. Prepárense para un viaje lleno de drama, análisis exhaustivo y, por supuesto, mucho chisme del bueno. Porque a eso vinimos, ¿verdad? Pero antes de que empecemos a desmenuzar hasta la última coma, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque cada semana les traigo lo último y más candente del mundo de las series turcas, noticias exclusivas de sus actores favoritos, análisis detallados y mucho más. Suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad y, por supuesto, denle like a este vídeo si les gusta lo que ven. Su apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Para ponerlos a todos en contexto, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el universo turco, hablemos de Ande Ercel y Kerem Bürsin, la pareja estrella de la icónica serie Amor es Amor. Como todos los que hemos sido tocados por la magia de las series turcas sabemos, esta serie fue un auténtico fenómeno a nivel mundial. Nos enganchó a todos sin excepción, con la apasionante historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Ande y Kerem. La química entre ellos era absolutamente innegable, traspasaba la pantalla, y claro, las especulaciones sobre una posible relación en la vida real no tardaron nada en surgir. Y bueno, parece que no se equivocaron para nada. Ande y Kerem confirmaron su relación sentimental en la vida real, para el deleite de sus millones de seguidores. Los vimos paseando de la mano, disfrutando de románticas vacaciones, asistiendo a eventos públicos juntos. Eran la pareja perfecta, digna de una portada de revista. Y para deleite de todos parecía que el amor de la ficción, ese amor que nos hacía suspirar frente a la pantalla, se había trasladado a la vida real. Los fans, nosotros mismos, soñábamos con un final feliz para ellos, tanto en la serie como en la vida. Soñábamos con verlos juntos para siempre, formando una familia, construyendo un futuro lleno de amor y felicidad. Pero como todos sabemos, la vida real no siempre es un cuento de hadas y los finales felices no siempre son para siempre. Después de un tiempo lleno de romance, complicidad y felicidad compartida, la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin. La noticia, por supuesto, entristeció profundamente a muchos seguidores de la pareja, quienes habían invertido emocionalmente en su historia y soñaban con un futuro juntos. Los rumores sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar, y comenzaron a circular todo tipo de teorías y especulaciones. Se habló de agendas incompatibles, de diferencias irreconciliables que hicieron mella en la relación, de prioridades diferentes, en fin, lo típico que suele escucharse en estos casos. Ahora, años después de aquella separación, Ande Ercel ha hecho una declaración que ha sacudido por completo el mundo de los fans de las series turcas y, en especial, de los fieles seguidores de Amor es Amor. La declaración, emitida durante una reciente y extensa entrevista, ha generado un revuelo masivo en todas las redes sociales, generando un sinfín de debates y discusiones. Los medios de comunicación se han hecho eco de sus palabras y el tema es tendencia en todas las plataformas digitales. ¿Qué dijo exactamente Ande? Bueno, esto es lo que a mí particularmente me ha llamado más la atención. Kerem es una persona muy importante en mi vida, y siempre lo será. Tuvimos una relación intensa y significativa, y guardo recuerdos muy bonitos de esa época. Creo que el tiempo compartido fue fundamental para mi crecimiento personal y profesional. Siempre le desearé lo mejor, y le tengo un gran cariño. ¡Guau!
Palabras bastante contundentes. A primera vista, parece una declaración de cariño, respeto y madurez, ¿verdad? Ande reconoce la importancia de Kerem en su vida, no lo niega en absoluto, y habla de una relación que fue significativa para ella y de buenos recuerdos. Pero como siempre, y esto es lo que nos interesa a nosotros como analistas del chisme, hay que analizar en profundidad cada frase, cada palabra, para desentrañar el verdadero mensaje que Ande quiere transmitir. Porque, seamos sinceros, detrás de cada declaración de una celebridad, siempre hay una historia que contar. ¿Qué podemos deducir de estas palabras tan cuidadas? En primer lugar, Ande deja muy claro, sin lugar a dudas, que Kerem sigue siendo una persona importante para ella, a pesar del tiempo transcurrido y de las circunstancias de su separación. No lo niega ni lo minimiza en absoluto. Reconoce, sin tapujos, la huella indeleble que Kerem dejó en su vida. Esto es, sin duda, un gesto de madurez y respeto, especialmente considerando el tipo de relación que tuvieron y la enorme atención mediática que recibieron en su momento. El simple hecho de hablar de Kerem públicamente, después de tanto tiempo, ya es un indicativo de que aún existe un sentimiento de aprecio y reconocimiento. En segundo lugar, Ande habla de una relación intensa y significativa. No se limita a decir que fueron novios, que estuvieron saliendo, sino que resalta la profundidad y la intensidad de lo que vivieron juntos. Esto sugiere que la conexión entre ellos fue mucho más allá de un simple romance pasajero. Fue una relación que dejó una huella profunda, tanto en su corazón como en su mente, y que, de alguna manera, marcó un antes y un después en su vida. La palabra significativa implica que esa relación tuvo un impacto importante en su desarrollo personal y probablemente en la forma en que percibe el mundo y las relaciones. En tercer lugar, Ande menciona los recuerdos bonitos. Esto es crucial. No hay resentimiento, ni amargura, ni reproches. Se queda con lo positivo de la experiencia. Se enfoca en los buenos momentos, en las risas, en las vivencias compartidas. Esto indica que a pesar de la ruptura, la relación dejó un buen sabor de boca, y que Ande guarda buenos recuerdos de Kerem. Esto es un gesto de elegancia y madurez, demostrando que ha superado cualquier posible conflicto y que ha logrado cerrar ese capítulo de su vida con cariño y gratitud. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el análisis se vuelve más profundo, aquí es donde está la clave de todo. Ande incluye una frase que para mí es el núcleo del mensaje. Habla de que el tiempo compartido con Kerem fue fundamental para su crecimiento personal y profesional. Esta frase, en mi humilde opinión, es la llave que abre la puerta a una comprensión más profunda de sus palabras. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué podemos interpretar de ella? Bueno, podemos interpretar que la relación con Kerem no solo fue un romance apasionado, sino también una experiencia de aprendizaje, de crecimiento y de evolución personal. Ande reconoce de manera implícita que Kerem, de alguna manera, contribuyó a su desarrollo como persona y como profesional. Esto puede referirse a muchas cosas, desde el apoyo mutuo, los consejos que se dieron el uno al otro, el compartir experiencias en el complejo y competitivo mundo de la actuación. Incluso podría implicar que Kerem, con su experiencia y su perspectiva, la ayudó a convertirse en la mujer y la actriz que es hoy. Es como decir que la relación le aportó herramientas, conocimientos y aprendizajes que le han servido para crecer y desarrollarse en todos los ámbitos de su vida. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta declaración para el universo de Amor es Amor? Bueno, aquí es donde el asunto se pone aún más fascinante. La serie fue el detonante de su romance. La química que existía en la pantalla cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, y los fans soñaban con verlos juntos en la vida real, con un final feliz digno de una película romántica. La noticia de su relación fuera de la pantalla fue un auténtico bombazo mediático, y la pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas del momento. Pero ¿cómo impacta esta declaración en la percepción que tenemos de la serie y de sus protagonistas? Ande, al hablar de la importancia de Kerem en su vida, de los buenos recuerdos que guarda y del aprendizaje que le dejó la relación, de alguna forma, refuerza el vínculo emocional que existía entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaron en la serie. Recuerden que sus interpretaciones eran tan convincentes y creíbles porque, en cierta medida, lo que sentían era real, o al menos, crearon una dinámica en el set que les permitía sentir la química y transmitirla a la audiencia. La forma en que se miraban, en que se tocaban, en que se comunicaban, era el reflejo de una conexión profunda que trascendía la ficción.
Esto podría reavivar el interés por la serie, por la pareja que formaron en la pantalla y por todo el universo QU. Él la rodea. Los fans al escuchar las palabras de Ande podrían sentir que el amor que vieron en la serie no fue solo ficción, sino una manifestación de algo más profundo, algo que vivieron realmente, algo que trascendió la pantalla y se convirtió en realidad. Otro aspecto importante es el impacto que esta declaración podría tener en las futuras colaboraciones profesionales de Ande y Kerem. Si bien es poco probable que vuelvan a trabajar juntos en un proyecto en un futuro cercano, la declaración de Ande abre, sutilmente, la puerta a la posibilidad. Si ambos se guardan respeto y cariño, y si Ande resalta la importancia de Kerem en su crecimiento profesional, ¿quién sabe? Tal vez en el futuro, con el tiempo y con las experiencias que la vida les depare, puedan volver a compartir un proyecto, esta vez, con una perspectiva diferente, con una madurez que les permita disfrutar de la experiencia de una manera más consciente y plena. Tal vez, solo tal vez, el destino los vuelva a unir frente a las cámaras, y podamos volver a soñar con el amor de Eda y Serkan. Y ahora, hablemos de las reacciones. ¿Cómo han reaccionado los fans de Ande y Kerem a esta declaración que ha dado la vuelta al mundo? Pues en general, las reacciones han sido positivas. La mayoría de los fans han valorado la madurez, la elegancia y la sinceridad de Ande. Han aplaudido su capacidad para hablar del pasado con respeto, cariño y gratitud, sin caer en el drama ni en el resentimiento. Han elogiado su forma de expresarse, su capacidad para comunicar sus sentimientos de forma clara y concisa, y su decisión de honrar la memoria de una relación que, a pesar de su final, tuvo un impacto significativo en su vida. Algunos incluso han expresado su esperanza de que en el futuro puedan volver a estar juntos, aunque sea como amigos, demostrando que el amor y el cariño pueden trascender las barreras del tiempo y las circunstancias. Pero, como era de esperar, también ha habido algunas reacciones negativas, aunque en menor medida. Algunos fans han criticado a Ande por hablar del pasado y por reavivar la llama de la relación, considerándolo innecesario o incluso un poco irrespetuoso hacia sus actuales parejas. Consideran que ya es hora de pasar página y de centrarse en el presente, sin mirar atrás ni generar falsas expectativas. Otros, por el contrario, creen que Ande no ha sido lo suficientemente explícita y que sus palabras son ambiguas, dejando lugar a la especulación y a la interpretación, sin aclarar realmente cuál es su situación actual con Kerem. En cuanto a Kerem Bürsin, hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Es probable que prefiera mantenerse al margen y no alimentar la polémica, respetando la privacidad de ambos y evitando cualquier tipo de controversia. Sin embargo, es seguro que las palabras de Ande le habrán llegado y que habrá reaccionado a ellas de alguna manera, aunque no la haya hecho pública. Tal vez en privado haya agradecido sus palabras, haya reflexionado sobre el pasado, o simplemente haya seguido adelante con su vida. Solo él sabe la verdad. Y para finalizar, quiero dejarles mi opinión personal, desde mi humilde punto de vista. Creo que la declaración de Ande es un gesto de madurez, de respeto y de gratitud. Demuestra que a pesar de la ruptura, la relación con Kerem dejó una huella positiva en su vida y que, a pesar de las dificultades, ha logrado cerrar ese capítulo con elegancia y sin rencor. No es fácil hablar del pasado con cariño, con sinceridad y sin caer en el drama, y Ande lo ha logrado con creces. Su declaración además refuerza el vínculo emocional que existía entre Eda y Serkan, reaviva el interés por la serie y nos invita a reflexionar sobre el poder del amor, el impacto de las relaciones en nuestras vidas y la importancia de guardar buenos recuerdos. Ande, al hablar de Kerem, nos invita a reflexionar sobre el valor del amor, el impacto que las relaciones tienen en nuestras vidas y la importancia de atesorar los buenos recuerdos, independientemente del final. Su declaración es un recordatorio de que incluso después de una ruptura, el amor puede dejar una huella imborrable, una huella que nos acompañará para siempre y que, de alguna manera, nos ayudará a ser mejores personas. Es un homenaje a una relación que, a pesar de su final, fue significativa, intensa y enriquecedora. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la declaración bomba de Ande Erçel, hemos desmenuzado sus palabras, analizado las implicaciones para Amor es Amor, y explorado las reacciones de los fans y del público en general. Espero que este análisis les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, entretenido. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por ver el vídeo hasta el final. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. ¿Qué les pareció la declaración de Ande? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué opinan sobre la relación entre Ande y Kerem?
¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos en algún proyecto? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y compartir sus puntos de vista. Su feedback es fundamental para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque vienen muchas novedades y sorpresas. Y recuerden que su apoyo es la mayor motivación para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.